Hola compañeras y compañeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedagogía Práctica. Me preguntaron recientemente esto, ¿deben las instituciones educativas hacer su propio currículo? Sí, la respuesta es sí, y debería ser obligatorio que elaboren su propio currículo para alcanzar la calidad educativa. Permítame un breve análisis sobre el currículo de niveles de educación obligatoria 2016 en el Ecuador. El currículo que tenemos en la actualidad contiene los conocimientos básicos, mínimos, que deben cumplir obligatoriamente todas las instituciones educativas del país. Bueno, aquí me pongo a pensar. Es decir, que una institución educativa que no alcanza a cumplir con el currículo debería cerrar porque ni siquiera alcanza lo mínimo en aprendizaje. Y si el currículo es lo mínimo, ¿dónde está lo máximo o la excelencia y la calidad educativa? Pues veamos. Este currículo tiene las destrezas con criterio de desempeño, imprescindibles, las que deben cumplirse a cabalidad en cada nivel o subnivel, y las deseables para avanzar un poquito más. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar una excelencia educativa o una calidad educativa con un nivel mayor? Dependerá de cada una de las instituciones. Veamos, muy simple. Creando nuestro propio currículo institucional, basado en el currículo general y que guarde una verdadera relación con el PI, es decir, con la misión, visión y políticas institucionales. Sumamos el currículo de los niveles de educación obligatoria con nuestro proyecto, nuestra misión, nuestra visión, nuestras políticas en adelante. Veamos lo siguiente. En otras palabras, un colegio religioso debe tener un currículo basado en la educación religiosa. Lo mismo sucede con el colegio militar, un colegio policial, un colegio cultural artístico, un colegio ecologista, un colegio científico, un colegio deportivo, y de acuerdo a su PI se debería proponer un proyecto de innovación curricular. Pero, ¿cómo hacer un proyecto de innovación curricular? Sumando las ideas de los profesores, de las autoridades y de los estudiantes o de la comunidad en general. Recordemos lo siguiente. Los profesores, generalmente nuestros jefes de área, nuestros directores de área, son los mentores que nos van a conducir a todos los profesores en cada una de las áreas a conseguir un currículo mejor. Con la suma de las autoridades, es decir, del vicerrector o del director académico, que es el que nos va a guiar en la parte académica. Y por supuesto, viendo las situaciones reales de lo que sucede en la comunidad. No es lo mismo un colegio de la costa que un colegio de la sierra o un colegio rural frente a un colegio urbano. Entonces, ¿qué debemos hacer? Plantear con esta realidad de esta comunidad nuestro requerimiento para hacer una innovación curricular. Pero, ¿cuáles son los elementos del currículo? Bien, los elementos del currículo son sencillitos y esto nos los trajo don César Coll. César Coll es un psicólogo que obtuvo el título de psicología en la Universidad de Barcelona y después que alcanzó a graduarse en la psicología genética y experimental en la Universidad de Ginebra. Pues bien, a partir del año de 1973 y 1978, es parte del Centro Internacional de Epistemología Genética. Este de Epistemología Genética, quien lo conducía es Jean Piaget. Es decir, le tenemos nosotros a César Coll, que fue tanto alumno como uno de los mentores que trabajó junto a nuestro gran pedagogo, psicólogo, ¿sí? Jean Piaget. Y por eso el currículo que tenemos nosotros por los niveles, ¿sí? De educación obligatoria, pues está basado en la teoría de Jean Piaget. Pues bien, el señor había cambiado, modificado también, hizo un ajuste curricular hace más de 20 años, nos contaba, en España.
Y este mismo ajuste es lo que nos trajo a nosotros para indicarnos cada uno de los elementos que tiene el currículo. Estos mismos elementos fueron innovados tanto en el Ecuador, en Colombia, en Perú, en Argentina, en México, en otros países que él había estado precisamente apoyando y aportando con todo este conocimiento este currículo. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros, para alcanzar a la excelencia educativa, debemos buscar lo que es la salida, el perfil de salida del estudiante, del bachiller. ¿Cómo va a salir este estudiante? Para eso, nosotros tenemos que armar con el perfil de salida los objetivos del subnivel o del nivel y los objetivos de cada una de las áreas. Una vez que nosotros hemos concentrado de los perfiles, hemos extraído la esencia de cada uno para nuestras áreas, porque los perfiles son para todas las áreas, recordemos esto, pero se extrae lo esencial para nuestras áreas con los objetivos enfocados una vez estos. Vamos a la creación de las habilidades, es decir, de las destrezas con criterio de desempeño. ¿No es cierto? Sacamos una vez las destrezas con criterio de desempeño, elaboramos, estas nacen de los objetivos. Ahora, una vez que tengamos todas las destrezas, tenemos que buscar la manera de verificar si es que se alcanzó o no se alcanzó. Entonces, para ello tenemos que organizar lo que se llaman los criterios e indicadores de evaluación. Y con esto, así de sencillito, ¿sí? Nosotros hemos tenido la parte académica fundamental de lo que es el currículo. Todavía faltan otros elementos, por supuesto, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante. Así es que no nos olvidemos. Armamos un perfil de salida, armamos los objetivos, ya sea de nivel y de área, y con estos extraemos la parte más importante dentro del desarrollo de las clases, que son el desarrollar habilidades, destrezas, competencias con nuestros estudiantes y verificamos a través de los criterios e indicadores de evaluación. Bien, veamos nosotros uno de los perfiles. Por ejemplo, nosotros tenemos los tres perfiles que somos justos, innovadores y solidarios. En este caso, tomemos uno, innovadores. Dice aquí, en los innovadores. Tenemos iniciativas creativas, actuamos con pasión, mente abierta y visión de futuro. Asumimos liderazgos auténticos y procedemos con proactividad y responsabilidad en la toma de decisiones y estamos preparados para enfrentar los riesgos que el emprendimiento conlleva. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué debemos generar en cada uno de los estudiantes y en cada una de las áreas? Generar en los estudiantes iniciativas creativas, generar en los estudiantes pasión por hacer las cosas, en todas las materias, en todas las asignaturas. Generar en los estudiantes una mente abierta. Generar en los estudiantes una visión de futuro, generar en los estudiantes proactividad, entre otras situaciones más que nos ha presentado este perfil. Por lo tanto, el perfil encierra muchos aspectos que se concentran y nosotros en cada una de las áreas tenemos que buscar la manera de cómo generar estos procesos. Y para ello necesitamos entonces determinar que los objetivos vayan de la mano con los perfiles. Entonces el perfil sale, tenemos la idea de cómo queremos un bachiller, una persona que le vamos a entregar a la sociedad y por supuesto con ellos ya se arman los perfiles. Y de los perfiles, del perfil, los objetivos y de los objetivos, las destrezas o las habilidades o competencias y de estas pues los criterios e indicadores de evaluación. Bien, por ejemplo, un colegio religioso debe tener su currículo basado en la educación religiosa. El perfil de salida del bachiller religioso sería, somos religiosos porque, uno, creemos en Dios como la fuente de la sabiduría. Dos, creemos en sus manifestaciones en la vida social, nos da la ciencia, ternura, comprensión y cariño para ser gente sociable y respetuosa de sus actos. 3. Nos convertimos en misioneros llevando la palabra de Dios en cada uno de los momentos tristes, sublimes y alegres de la vida. 4. Estamos conscientes de la naturaleza humana, animal, social y contextual del mundo que nos rodea. Y 5. Que sin Dios la conciencia sería anarquista, rota y el alma reinaría en todo momento. Bien,
Con estos 5 perfiles que nosotros queremos que los chicos salgan considerando todos los aspectos de Dios, vamos al siguiente aspecto. Entonces, armar los objetivos. Lo que le decíamos, después de los perfiles vienen los objetivos. Y armemos los objetivos, un objetivo con cada uno. Se pueden armar más, lógicamente, pero en este caso, por el ejemplo y para no alargarnos, vamos a proponer los 5. Dice, objetivo número 1. Creer en Dios como la fuente de la sabiduría a través de la palabra escrita en la Biblia, con la finalidad de concientizar que Dios no es la figura, sino conciencia y firmeza de nuestros actos que representamos una parte de la sociedad. 2. Profesar con sus manifestaciones en la vida social que nos da la ciencia, ternura, comprensión y cariño a través de la sabiduría plasmada en la Biblia para ser gentes sociables y respetuosas de sus actos. 3. Convertir en misioneros a los seguidores de la palabra de Dios, llevando sus expresiones en cada uno de los momentos tristes, sublimes y alegres de la vida. 4. Estar conscientes de la naturaleza humana, animal y social y contextual del mundo que nos rodea, porque Dios fue el creador de todo y debemos respetar su cuerpo y su conciencia, con la finalidad de sentir profundamente el bienestar de los demás, sacrificando nuestra conciencia en el bienestar social. 5. Concientizar que un alma rota entregada al mal reinaría en todo momento y es momento de curarla a través de la palabra de Dios y su sabiduría con la finalidad de que las personas que sufren este mal sean ahora productivas en Dios su Salvador y en el confort social. Es decir, aquí tenemos los 5 objetivos basados en los 5. Ahora, de cada uno de estos objetivos tenemos que desarrollar, ¿qué cosa? Las destrezas con criterio de desempeño. Pero ¿cómo desarrollamos las destrezas con criterio de desempeño? Con los objetivos creados debemos empezar a desarrollar las destrezas, habilidades o competencias educativas. Para ello es importante tomar en cuenta la taxonomía de Marzano o de Bloom, ya que éstas nos dan la pauta de actividades que debemos desarrollar para alcanzar el aprendizaje requerido. Como ustedes pueden notar, tenemos nosotros desde el nivel más bajo al nivel más alto. Son 6 niveles o fases en las que nosotros nos encontraríamos, ¿no es cierto? Cada una de estas fases. Y es aquí donde nosotros podemos desarrollar las destrezas con criterio de desempeño. Esto nos facilita mucho, esta taxonomía nos ayuda muchísimo a armar las destrezas con criterio de desempeño, las actividades que en definitiva se convertirían en actividades. Bien. En este caso, la recuperación dice, el estudiante recuerda y reconoce información e ideas, además de principios aproximadamente en la misma forma como la aprendió. Es decir, aquí tenemos lo que es la recuperación, que es la memoria. Más trabaja la memoria, repetir, registrar, memorizar, nombrar sobre un aspecto que vamos a trabajar. En el nivel 2 dice en la comprensión, el estudiante esclarece, comprende e interpreta información en base a un conocimiento previo. Lógicamente ya tiene un conocimiento previo de lo anterior, de los elementos que había identificado y ahora va a relacionarlos, ¿no? Va a ver cuál es su funcionamiento y demás para comprender cómo está este panorama. Luego pasamos al análisis. En el análisis dice, el estudiante diferencia, clasifica y relaciona las conjeturas, hipótesis, evidencias o estructuras de una pregunta o aseveración. Bien, con esto ya está avanzado un poco más, ¿no es cierto? Va a desglosar cada uno de esos elementos, de esas relaciones y demás, y los va a comparar, a clasificar, a hacer algo para que llegue un mayor proceso de aprendizaje. Vamos a la fase número 4, dice aplicación. Aquí es donde hacen los ejercicios, ¿verdad? Entonces el estudiante selecciona, transfiere y utiliza datos y principios para completar una tarea o solucionar un problema, la cantidad de ejercicios que solemos hacer con los chicos para que un poco mecanicen un proceso si es que es necesario o reflexionen sobre ese proceso y sigan encontrando otros aspectos más sobre el tema que estamos tratando. Bien, en la metacognición vamos a ir más allá ya de lo que
está en la teoría, ¿no es cierto? Ya son procesos que lo hace el estudiante por sí mismos, ya no le damos pensando. El estudiante genera, integra y combina ideas en un producto, plan o propuesta nuevos para él o ella. Es decir, aquí hace un proyecto. Él ya genera un proyecto, un propósito. Entonces ya es por sí mismo, ayudado y apoyado con la guía del profesor, no con el profesor que le diga lo que tiene que hacer, sino con lo que él le va a guiar. Y por supuesto alcanzamos lo que dice Marzano, la autorregulación. El estudiante valora, evalúa o critica en base a estándares y criterios específicos. Aquí ya el estudiante va a discriminar de tal manera y a defender sus teorías o quizá a estar en contradicción con algunas teorías, lo que significa que alcanzó un aprendizaje significativo. Bien, pero este proceso de los 6 niveles de Marzano, de aprendizaje, ¿sí? ¿Cómo los podríamos verificar? O lo hacemos, lo alcanzamos a hacerlos todos dentro de un mismo curso, grado o demás, es posible. O, ¿qué tal si es que vemos nosotros y vamos por avances, como por ejemplo, si tomamos el subnivel de educación superior de octavo, noveno y décimo, podríamos nosotros, ¿sí?, determinar que tanto el nivel 1 como 2 podría trabajarse con octavo tranquilamente, despacio, sin apresurarnos y demás. El nivel 3 y el nivel 4 con noveno de básica, el nivel 5 y el nivel 6 con décimo de básica. Es decir, y alcanzamos dentro del subnivel, hemos alcanzado un aprendizaje significativo siguiendo todo esto. En este caso, miren, las destrezas son las que nosotros hablamos, las desagregadas. Pero si es que en realidad vemos que hay posibilidad, tenemos una carga horaria importante, bastante alta o más, podríamos generarla en un solo grado, es decir, en un solo curso. En este caso, pues se le propondría que el primero de bachillerato se encargue de toda la temática desde el principio hasta el fin. Ahí están las 6 destrezas. ¿Se lo puede hacer? Sí se lo puede hacer. Todo depende de la carga horaria y del proceso que realicemos nosotros en el futuro. Bien, ahora que tomamos un objetivo de aprendizaje y lo desarrollamos con la taxonomía, siguiendo el enfoque de calidad que queremos alcanzar, entonces la primera era creer en Dios como la fuente de la sabiduría a través de la palabra escrita en la Biblia, con la finalidad de concientizar que Dios no es la figura, sino conciencia y firmeza de nuestros actos, que representamos una parte de la sociedad. Bien, ¿cómo desarrollamos este objetivo? Entonces, a través de las siguientes destrezas. Primera, vamos en los niveles, va desde la recuperación hasta la autorregulación, las 6, ¿no es cierto? Dice, identificar las partes básicas de la Biblia desde la composición de sus libros considerando el Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, solo identifica ahí, no hace más, es decir, revisamos todo lo demás. Comprensión, dice. 2, describir brevemente los libros del Nuevo Testamento considerando los apóstoles principales que acompañaron a Jesús. Es decir, ya vamos a comprender un poco más cuando describimos los libros. Ya no solo los identificamos, ahora los describimos brevemente, ¿no? 3, análisis, dice. Comparar los libros de Juan, Mateo, Marcos y Lucas. Es decir, bueno, no vamos a hacer una comparación exhaustiva porque eso nos llevaría mucho tiempo, ¿no es cierto? Sino que estamos dentro del nivel al cual tendría que el profesor limitarse cierto tipo de textos para ser comparados. Vamos a la aplicación. El 4 dice, discriminar las semejanzas en los versículos sobre la anunciación del Salvador de San Juan Bautista entre los libros de Juan, Mateo, Lucas y Marcos. Vamos a ver qué semejanzas existen entre lo que dice Juan, lo que dice Mateo, lo que dice Lucas y lo que dice Marco, cuando Juan Bautista pues hablaba el anuncio del Salvador, ¿no es cierto? Bien, bueno, viene la metacognición, ya lo que va a generar el propio estudiante, ¿no es cierto? Ya sus ideas, sus hipótesis y demás. Deducir, o sea, ya no es copiar, ya no es transcribir. Deducir las semejanzas y diferencias sobre la anunciación del Salvador. O sea, se va a volver un poquito como que crítico, ¿no? Como que hay
cosas que no me parecen y cosas que sí me parecen. De pronto ahí ya es su propio pensamiento, esa es la metacognición. Y vamos a la autorregulación. Dice, argumentar con su propio criterio la anunciación del Salvador con enfoque hacia el futuro o la realidad que vivimos en la actualidad. Ah, miren, ya nos trae desde allá todo lo que decía en esa época la palabra de, de de Dios, ¿sí? En el Nuevo Testamento de estos apóstoles y qué enfoque le damos en la actualidad. Es decir, miren, ya estamos hablando de un proceso de autorregulación. Entonces aquí están los seis, digamos, aspectos y hemos alcanzado en esto. Para esto, ¿cómo los dividimos? Sí, una vez que nosotros vemos, ¿será necesario? ¿Cuántas horas vamos a necesitar y cómo lo podríamos hacer? Pues es fácil. Ahora que nosotros hemos considerado de que los dos primeros niveles de la taxonomía lo podemos trabajar en octavo. Los otros dos, ya más avanzados, en noveno, y tanto la metacognición como la autorregulación en décimo, hemos cumplido con su nivel. Pero si es que nosotros vemos que los seis aspectos se lo puede trabajar con una carga horaria importante en primero BGU o en otro grado, otro curso que considere el área, pues lo podemos hacer todos en una sola. Y en este caso se convierte en lo que llamamos en unidad académica. Bien, pero ¿qué carga horaria debemos darle a esta asignatura para alcanzar todos los contenidos? Pues bueno, vamos nosotros a trabajar brevemente, vamos a hacer un constructo de lo que sería el plan de unidad didáctica, solamente la parte específica de la metodología. En este caso nos vamos a basar en el ciclo de aprendizaje, en el famoso ERCA. ¿Ya? Con esto, con este ERCA, vamos nosotros a ver cuántas horas aproximadamente necesito para poder alcanzar este aprendizaje. En la fase de experimentación, tenemos nosotros, ¿sí? En la fase de experimentación, aquí tenemos el indicador que dice la Biblia y sus elementos y la actividad que dice, con base en el video, conversar sobre los elementos de la Biblia. 2 horas. Bueno, la 1 hora me supongo que será entre ver el video, conversar alguna cosa y sintetizar todo lo que hemos conversado en la siguiente hora clase. Es decir, 2 horitas, que es lo que nos proyectamos. Pasamos a la fase de reflexión. En la reflexión recordemos que se desarrollan las destrezas con criterio de desempeño. En este caso, pues el de recuperación y el de comprensión en los niveles. Dice, identificar las partes básicas de la Biblia. Primera actividad. ¿Qué es la Biblia como libro sagrado? Quizá eso solamente sea necesario 1 hora clase porque es más una información, una conversación. Segundo, ¿qué significa el Antiguo Testamento? Igual 1 hora clase, no creo que se requiera más. Y tercero, ¿qué significa el Nuevo Testamento? 2 horas clase. ¿Por qué 2 horas clase? Porque recordemos que tenemos que basarnos en el Nuevo Testamento, en los apóstoles que acompañaron a Jesús. Por eso hay que detenerse un poquito más, ¿no es cierto? Bien, 2 horitas. Luego vemos la siguiente destreza. Dice, describir brevemente los libros del Nuevo Testamento. Actividad 1. ¿Quiénes fueron Juan, Lucas, Mateo y Marcos? 2 horas, porque hay que hacer un análisis un poquito más exhaustivo, no simplemente pues lo que fueron, ¿no? Apóstoles de Jesús y se acabó, no. Hay que ver lo que acompañaron, cómo se conformaron y todo lo demás, los apóstoles. ¿Qué significa ser apóstol y testigo de los actos de Jesús? Ah, caramba, aquí ya va un poquito profundizando más, ¿no? Si es que en realidad Juan, Lucas, Mateo y Marcos son testigos de esto, ¿cómo lo podemos determinar? Y precisamente, pues aquí está la palabra, la básica, lo que hace el profesor, ¿no es cierto? Bueno, dice unas 2 horitas por las reflexiones que tienen que hacer. 3. ¿Qué describen en común los libros de Juan, Lucas, Mateo y Marcos? Bueno, unas 2 horitas en ese sentido. Bueno, una vez que termina el proceso de reflexión, pasamos al proceso de conceptualización. En el proceso de conceptualización nosotros tenemos los 4 pilares de la educación, que son el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a convivir, el aprender a ser. Pero le hemos puesto un otro que es un aprender a emprender, otro pilar.
Y con estos 5 pilares vamos a desarrollar lo que esta es la parte de las competencias o de la competencia educativa. Bien, en el aprender a conocer dice mentefacto conceptual del Nuevo Testamento. Ah, caramba, o sea, vamos a desarrollar un cuadro sinóptico, un mentefacto, es decir, algunos aspectos. Para eso vamos a necesitar 2 horas clase. Quizá la una para enseñarles cómo se hace un mentefacto, o quizá para enseñarles a hacer un diagrama o demás, y la otra para que los chicos lo hagan, porque recuerden que toda esta fase ya los chicos lo hacen por sí mismos, solos, ¿sí? Bien. En el aprender a hacer dice cuadro de doble entrada de los libros de Juan, Mateo, Lucas y Marcos. También unas 2 horas clase porque un poquito largo, ¿no? Entonces ir poniendo lo que decía Juan en relación con lo que también decía sobre el mismo tema Mateo y Lucas y Marcos. Bueno, y todos esos aspectos. 3 dice, aprender a convivir. ¿Qué enseñanzas te deja esta parte de la Biblia? Y aquí 2 horas, porque estaríamos hablando de que en este caso se podría hacer un ensayo, ¿sí? Un nivel de ensayo de acuerdo al nivel justamente de los chicos, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen que escribir, tienen que pensar, tienen que reflexionar y quizá 1 hora no les alcance, por eso le dice, te vamos a dejar unas 2 horitas para que tú lo hagas. 4. Aprender a hacer. ¿Cómo crees que te hace mejor persona conocer el Nuevo Testamento? Ah, aquí también hay una reflexión profunda, ¿sí? Un desarrollo, una hipótesis, una teoría que desarrolla el estudiante y eso también tendría que ser la una pensada, la otra escrita, pues unas 2 horitas de clase también. Y el aprender a emprender. En el aprender a emprender es donde nosotros ya desarrollamos un proyecto. Entonces vamos a generar el proyecto. Dice, conociendo el apostolado del Nuevo Testamento. Esto se convierte en proyecto a desarrollarse y le hemos dado 6 horas clase. Perdón. Estas 6 horas clase significa que el, los estudiantes van a desarrollar lo que es el aprendizaje basado en proyectos, el famoso ABP, y por lo tanto estructurar, armar, recopilar información que ya la tenía anteriormente, pero hay que mejorar, hay que ampliarle, hay que ver lo que ellos piensan con todas sus cosas, todo lo que han hecho en la fase de conceptualización y demás. Entonces sí nos va a llevar unas 6 horitas de clase. Una vez que ya han desarrollado el proyecto, viene la parte de la exposición, es decir, de la aplicación. Y en la aplicación le da lo siguiente, elaboración de la presentación del proyecto. Elaboran diapositivas para la exposición. Les vamos a dar 4 horas clase, en este caso dice, para que armen diapositivas. ¿Ya? Entonces, bueno, pueden armar cualquier otro tipo de actividad. Entonces, les vamos nosotros ya guiando para que ellos hablen. Con todo lo que tienen del proyecto realizado, ahora sí, pues, ¿cómo van a presentar esa exposición? Entonces, vamos a darle unas horitas para que se exponga. Y luego, como hemos armado grupos, lógicamente la exposición de los grupos. A cada uno de los grupos se les va a dar 30 minutos. En este caso, pues si es que llegan a ser 6 grupos de 5 personas, de 30 estudiantes, en total serían 30 estudiantes, pues aproximadamente unas 3 horas clase. Si tenemos más estudiantes, pues lógicamente tendremos que alargar otra horita más de clase. Al sumar todas estas horas de clase, hipotéticamente, nosotros tenemos 33 horas, más el 10% de imprevistos tendría que ser 36 horas. Ah, si consideramos que las 36 horas significa que una materia que tiene 6 horas a la semana como lengua, pues significaría un parcial, ¿no es cierto? Entonces, podemos hacerlo dentro de todo un parcial si es que le damos 6 horas. Pero como no podemos darle tanta carga de pronto porque están con otras actividades o nuestro colegio en el proyecto de innovación solamente le da 2 horitas, pues entonces todo este proceso iría simplemente a todo el quimestre, lo que significa 2 horas a la semana y las 2 horitas a la semana bien terminan en un quimestre, las 36 horas, es decir, con el enfoque necesario. ¿Qué va a pasar? Esta, esta parte, la asignatura de religión, ¿sí? Solamente tendría en este caso
dos unidades, una en el primer quimestre y una en el segundo quimestre. ¿Que hay que presentar calificaciones en los parciales y demás? No, señores. Eso es algo discutible. Ya creo que podríamos conversar sobre esos aspectos. Realmente no es necesario. Lo que los padres van viendo son avances y por eso van viendo calificaciones. Cuando acabe la unidad es cuando nosotros tenemos que evaluar. Para eso están los criterios e indicadores de evaluación. No lo hacemos antes de que acabe la unidad, pues. El criterio tiene que ser cuando ya acabe la unidad. Y por lo tanto, sí, esto de estar pasando calificaciones apresurados en los parciales y demás es lo que siempre lamentablemente, nos ha llevado a embutirles a los chicos un montón de información o a inventarnos por último calificaciones para que no atrasarnos al proceso ni nada. Entonces, con toda la tranquilidad, bueno, aquí describimos, ¿tenemos más horas clase? Pues bien, de todas maneras hablaremos sobre este tema, ¿sí? Sobre los parciales, ¿sí? Y sobre lo que debemos alcanzar, porque hay que pasar calificaciones. No, nosotros pasamos calificaciones para que el padre vea avances, ¿sí? En todo el proceso. Y eso es lo que conversaremos en una próxima. Con esto, mis queridas compañeras, compañeros, muchísimas gracias. En este caso, pues, suscríbanse a este canal. Por favor, dejen sus comentarios e inquietudes para poder responderlos en nuevos videos. Gracias. Y recuerden, sé feliz al hacer las cosas. Gracias.